Bienvenido a otra sección de Hollywood One on One, donde le presentamos lo mejor de la industria cinematográfica en el género musical y su comercio internacional. El inicio de la industria cinematográfica fue el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Louis y Auguste Lumière realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento. Este invento se distribuyó por todo el mundo a través de la compra de patente. Poco a poco dejó de ser un espectáculo para convertirse en un arte. A partir de 1910 comenzaron a producirse en Europa películas de mayor duración y calidad. En Italia se consolidaba una forma de hacer cine que influiría en todo el mundo. Pronto se evidenció la capacidad de conexión con el público, significando excelentes expectativas económicas. El cine nació con una pronta vocación industrial, dando una visión del cine como producto rentable. Se concretó la apertura de diferentes productoras. Durante los años 20, la producción de Estados Unidos destacó sobre las demás, siendo centro de ella Hollywood. Actualmente se clasifican cine comercial o cine de arte. Las nuevas tecnologías permitieron el cambio del cine para siempre, dando mayor calidad a los filmes. Algunas productoras más conocidas son Warner Bros. Pictures, Universal Studios, Walt Disney Studios, DreamWorks y Paramount. Mamma Mía, producida por Playtone con un presupuesto de $52 millones y ganancias de $609 millones, siendo una de las más taquilleras del género. Esta película ocupa el primer lugar dentro de nuestro top 10 de las ganancias, con una balanza de pagos de $557.8 millones. En la balanza de mercancías se encuentra todo el equipo de producción que fue importado a Grecia desde Reino Unido y Estados Unidos para la grabación de la película. En la balanza de servicios encontramos el transporte a Grecia de todo el equipo de la película, el hospedaje en este país durante su producción y la alimentación de todo el equipo. Por último, en la balanza de rentas se encuentra la grabación de esta producción británica en locaciones griegas y el doblaje internacional al español por actores de España y México. Los Miserables, producidas por Working Title Films, contó con un presupuesto de $61 millones, recaudando más de $567 millones en ganancias, siendo uno de los más taquilleros. Esta es la segunda película con mayores ganancias, con una balanza de pagos de $506.4 millones. En la balanza comercial encontramos que el director de vestuario Paco Delgado recurrió a varias empresas de vestuario para crear 2.200 trajes, estos provenientes de España, Francia, Italia, además de Inglaterra. En la balanza de servicios se encuentra el transporte y el hospedaje en Reino Unido de actores internacionales como la estadounidense Amanda Seyfried, el australiano Hugh Jackman o el neozelandés Russell Crowe. Al ser esta cinta también francesa, en la balanza de rentas se encuentran las locaciones en Hampshire, Inglaterra, y los doblajes realizados en México, Brasil, Francia, Rusia y España. La La Land, producida por Summit Entertainment y otras 5 productoras, tuvo un presupuesto de $30 millones y obtuvo ganancias de más de $445 millones, gran parte de ellas en las taquillas por su gran popularidad. Esta película ocupa el tercer lugar en ganancias con una balanza de pagos de $445.6 millones. Aunque no se reconoce balanza de mercancías, en la balanza de servicios se encuentra el hospedaje de actores internacionales como la británica Sonoya Mizuno, y en la balanza de rentas se encuentra el doblaje en México, Turquía, Grecia, Brasil e India, o la contratación de su protagonista canadiense Ryan Gosling. Grease, producida por RSO Records con un presupuesto reducido de $6 millones y ganancias de $394 millones provenientes de la taquilla, sobre todo de su primera semana. Este es nuestro cuarto lugar, con una balanza de pagos de $388.9 millones. En la balanza de mercancías se encuentra la exportación de la misma cinta a Paramount Pictures Spain, para que ésta se distribuyera. En la balanza de servicios está el hospedaje y el transporte del productor australiano Robert Stigwood en Los Ángeles. En la balanza de renta está la contratación del productor de música australiano John Farrar. El Gran Showman, producida por Chaimin Entertainment y otras productoras, tuvo un costo de producción de $84 millones y unas ganancias de más de $240 millones por su elevada taquilla y campañas publicitarias. Esta película se lleva el quinto puesto con una balanza de pagos de $336.4 millones. En la balanza de mercancías se encuentra la empresa china Gerber Technology, que fue la encargada de realizar el vestuario de una forma innovadora y tecnológica. En la balanza de servicios está el transporte y hospedaje de la actriz sueca Rebecca Ferguson. Y en la balanza de renta está la contratación del actor australiano Hugh Jackman y de la actriz sueca ya mencionada.
Charlie y la fábrica de chocolates, producida por Village Roadshow Entertainment, tuvo un presupuesto de $150 millones y ganancias de más de $474 millones, de los cuales 206 fueron taquillas. Esta película tiene el sexto puesto en ganancias con una balanza de pagos de $324.9 millones. En la balanza de mercancías de esta cinta británica se encuentra la implementación de efectos especiales por parte de Estados Unidos. En la balanza de servicios está el transporte y el hospedaje del personal de producción a Alemania. En la balanza de renta se usaron locaciones en Gengenbach, Alemania, y también la contratación del actor irlandés David Kelly. La novicia rebelde, producida por 20th Century Fox, tuvo un costo de producción de $8.2 millones y recaudó $286 millones, rompiendo los récords en taquillas. Esta película ocupa el séptimo puesto con una balanza de pagos de $278 millones. En la balanza de mercancías se encuentra la importación a Austria desde Estados Unidos del vestuario de la película. En la balanza de servicios se encuentra el hospedaje y transporte del personal a las locaciones austriacas. Y en la balanza de renta se encuentra la grabación de esta cinta estadounidense en Salzburgo, Austria, y el doblaje hecho en Alemania, España, Francia e Italia. En El Bosque, producida por Walt Disney Pictures, tuvo un costo de producción de $50 millones, con ganancias de $200 millones por su popularidad al ser la primera adaptación teatral de Disney de un musical de Broadway. Esta película se lleva al octavo lugar en ganancias con una balanza de pagos de $150 millones. En la balanza de mercancías se evidencia la exportación desde Estados Unidos de los vestuarios a Londres. En la balanza de servicios se encuentra el transporte y hospedaje en Reino Unido de los actores estadounidenses Chris Pine y Christine Baranski. Y en la balanza de renta está la grabación de la cinta en los estudios Shepperton en Londres. El show de terror de Rocky, una producción popular de Michael White Productions, tuvo un presupuesto de $1.4 millones y reunió más de $140 millones en ganancias por su popularidad y reconocimiento del musical del mismo nombre. Esta película se lleva al noveno lugar con una balanza de pagos de $138.8 millones. En la balanza de mercancías se encuentra la misma importación de la cinta desde Reino Unido a Estados Unidos para su distribución por parte de 20th Century Fox. En la balanza de servicios se encuentra el transporte y hospedaje de la actriz norirlandesa Patricia Quinn y de los actores de Estados Unidos. Y en la balanza de renta, al ser esta una cinta inglesa y de Estados Unidos, se encuentran las locaciones de grabación alrededor de Reino Unido. Moulin Rouge, producida por Angel Studios y Bassmark, tuvo un presupuesto de $52.5 millones y obtuvo ganancias de más de $179 millones gracias a su éxito comercial. Y el último puesto de nuestro top 10 se lo llevó esta película con una balanza de pagos de $126.7 millones. En la balanza de mercancías se encuentra la importación del vestuario desde Estados Unidos a París. En la balanza de servicios se encuentra el transporte y el hospedaje del equipo de la película a París. Y en la balanza de renta se encuentra la grabación en el bar parisino de la producción estadounidense y la contratación del director australiano Baz Luhrmann. Y ahora continuaremos nuestra lista con otras de las 10 películas más icónicas dentro del género musical. High School Musical, producida por Disney Channel Original Productions, tuvo un presupuesto de $48.7 millones y ganancias de $253 millones. Los Hermanos Karakura, producida por Universal Pictures, contó con un presupuesto de $30 millones y obtuvo ganancias de $115 millones, gran parte de ellos de las taquillas. Cantando bajo la lluvia, uno de los musicales más reconocidos producido por Metro-Goldwyn-Mayer, tuvo un presupuesto de $2.5 millones y recaudó $12.4 millones, gran cantidad de ellos en su primera semana. Eloías de Broadway, producida en el mismo lugar a la anterior película, tuvo un costo de producción reducido de $379.000 y obtuvo ganancias de $4.4 millones. Bailar en la oscuridad, producida por Canal Más y otras 7 productoras, contó con un costo de producción de $13 millones y recaudó $45 millones. Mary Poppins, producida por Walt Disney Productions, tuvo un presupuesto de $4.4 millones y recaudó ganancias de más de $102 millones, los cuales siguen aumentando actualmente. West Side Story, producida por Seven Arts y otra productora, cuenta con un presupuesto de $6 millones y $43.7 millones de ganancias. El Mago de Oz, producida por Metro-Goldwyn-Mayer y otras 3 productoras, tuvo un costo de producción de $2.7 millones y $31.6 millones en ganancias, donde 23 de estos fueron de taquilla. Los Muppets, producida por Walt Disney Pictures y otras 2 productoras, tuvo un presupuesto de $45 millones y unas ganancias de $165 millones.
Cabaret, producida por Elliott Artists con un presupuesto de $4.6 millones y recaudó $42.8 millones gracias a su éxito comercial, a pesar de las numerosas controversias que causó en 1972 por hablar explícitamente de la corrupción, el nazismo y la ambigüedad sexual. Las transacciones económicas entre países se encuentran en la exportación de los mismos filmes, donde se obtienen mayores ganancias monetarias al tener un alcance amplio. También en las ganancias obtenidas por la importación y exportación de equipos de producción. Sí, igualmente está la producción de muchas de estas cintas en locaciones internacionales, como se evidencia en Mamma Mía, que requirió su grabación en Grecia. Además, se logra evidenciar el beneficio que obtienen los lugares de locación, pues solo en 2011 Nueva York recibió más de 5.000 millones de prestación de locaciones en la ciudad. Por otro lado, también está la financiación publicitaria en el exterior. Los países que aportan en mayor medida a la industria son India, China y Estados Unidos, además de Francia y Reino Unido. Y así se puede evidenciar que sí es posible y realmente común e indispensable en la mayoría de producciones de este género el intercambio de bienes y servicios entre países.